Hola, ¿qué tal? Comunidad de Filosofía y Humor, ¿cómo les va? Mi nombre es Cani, para los que no me conocen, y para los que me conocen, o no me conocen solamente, o me conocen solamente de voz. Hola. Creo que ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos. Supongo que, no ha pasado tanto tiempo desde que he hablado con algunos de ustedes, quizás por el Instagram, o sea, los mensajes internos de Filosofía y Humor por Instagram. Y bueno, supongo que tampoco es que hablemos realmente por aquí, es más bien un monólogo, pero siento que de alguna manera es una forma de reconectar. El podcast de hoy, yo tenía pensado que fuera algo más o menos livianito, por lo mismo que les contaba antes acerca de las preparaciones y las condiciones para preparar un podcast y un poco más o menos de lo que nos ha costado sentarnos a grabar uno. Entonces pensé mejor hacer uno que igual tenía pensado hacer hace mucho tiempo. Y bueno, el tema es la tolerancia a la frustración. Y pensaba que de buenas a primeras quizás a todos nos resbala un poco el tema. Pensemos que no se nos aplica porque de repente decimos, no, pero es que no es que yo sea bueno rindiéndome o dándome por vencido, sino es que simplemente me doy cuenta cuando no tengo manos para el piano, que es un dicho muy conocido acá en Chile, que es cuando uno no es bueno en algo, nomás como que no tiene talento natural. Y claro, quizás disfrazamos un poco la frustración con esto de no tengo talento, pero realmente ¿qué es el talento? Pero bueno, ese es otro tema. En el fondo quería enfatizar que hoy en día estamos un poco acostumbrados que cuando queremos algo lo obtenemos de modo inmediato, y no necesariamente esto se aplica a la cultura de consumo. Cuando no sé, quiero un chocolate me lo voy a comprar, sino que también a nuestra percepción de la vida y de nuestros logros. Ahora mismo estoy pensando en dos ejemplos, uno quizás más concreto que el otro. Los videojuegos, por ejemplo, yo he escuchado muchos comentarios que ya no son tan difíciles como lo eran antiguamente, como en los años 90 o al principio de los 2000. Al principio de la década del 2000, porque quizás en 100 años podrían decir 2020 sigue siendo principio de 2000. Pero bueno, y con esto no me refiero a que necesariamente hagan los juegos más fáciles que en esa época, sino que por condiciones de desarrollo tecnológico, etc. Ahora los juegos tienen más posibilidades de grabado, tienen más posibilidades, no sé, de cambiar. Si un juego me resulta muy difícil, puedo cambiar y jugar otro, etcétera. Entonces, por un lado quizás nos es más fácil pasarnos el juego, terminarlo. Iba a utilizar la expresión darnos vuelta al juego, pero creo que quizás no se puede aplicar a todos los dichos de todas partes. A darnos vuelta, a terminar el juego en el fondo. Pero al mismo tiempo, claro, antiguamente también la gente se terminaba los juegos y después los podía cambiar o los podía intercambiar, mejor dicho, con otros juegos que tenían otras personas. Pero en el fondo la gente se terminaba el juego de todas maneras. Y hoy en día quizás algunas personas dicen como, no, pero es que este juego es muy difícil, no, pero es que está mal hecho o cosas por el estilo. Quizás hay más quejas al respecto. Y bueno, el otro ejemplo en el que estoy pensando es que muchas personas pueden pensar que los profesores ya no son los profesores del colegio, de la escuela, ya no son tan exigentes como antes. Y esto, claro, tampoco es por justificar o por mirar en menos la situación, pero esto puede responder a muchas exigencias como las diferentes circunstancias socioeconómicas que en Latinoamérica suelen también condicionar un poco la calidad de la educación pública, privada, etc. Pero además, yo creo que hay mucho de que los profesores ceden ante la presión de la sociedad porque a los alumnos, no sé, les vaya bien, les vaya mal, etc. Incluso los mismos alumnos están sujetos ante tanta presión que los profesores no les quieren imponer un estrés más. Y lo anterior no es una crítica a los juegos de hoy en día, ni tampoco a los profesores o a cualquier ejemplo que se pueda aplicar, sino más bien al tipo de educación negativa que estas cosas han producido en nosotros. Y por educación negativa me refiero a lo que nos acostumbramos o aprendimos sin que se nos enseñara directamente, es decir, sin que nadie nos dijera tú tienes que ser así, sino que como nos dijeron tú tienes que ser así, nosotros aprendimos a no ser lo que no fue mencionado. Y en este caso, por ejemplo, puede ser la tolerancia a la frustración o la frustración. El problema que deja esta enseñanza negativa es que cuando se presenta un desafío o una adversidad nos rendimos o nos va mal y nos parece injusto. Y siempre recuerdo a una amiga que probablemente no esté escuchando este podcast, así que por eso comento el ejemplo. Recuerdo a una amiga de la universidad que creo que fue en segundo o primer año, no estoy segura, pero ya quizá el segundo semestre de primer año o ya en segundo año, que es un dato absolutamente innecesario, le alegó al profesor porque se había sacado un 4.
y el profesor le dijo, usted es de las que está acostumbrada a que les vaya bien. Y mi amiga como que dijo, sí. Y bueno, yo misma también, no es para apuntar en el fondo en la llaga ajena. Yo misma que me fue mal muchas veces y varias de ellas pensé que era un desastre, que no servía, que no tenía dedos para el piano. Y esto no lo digo a la ligera, no lo digo a la ligera como si las emociones de ese momento hayan sido superficiales. Para nada. Es más, todo lo contrario. Eran demasiado lapidarias e inundaban en lo profundo de mi ser. Me deprimían en serio y por días me iba mal en una prueba o me iba mal en 2 pruebas seguidas, por ejemplo, del mismo ramo, lo que sea. Era como, no sirvo, me voy a cambiar de carrera, etc. Y también es un factor en el fondo de la frustración, pero también hay que ser honesto, yo tampoco estudiaba lo suficiente para esas pruebas. Pero bueno, ese es otro tema. Pero también ocurre que al contrario que yo, por ejemplo, en esa época, que me importaba mucho, está la gente que deja de importarle quizás demasiado pronto. Y acá pongo otro ejemplo, y recuerdo también que estábamos en un curso y el ramo era de frente, súper complicado. Muy complicado. Duraba el ramo entero 1 año. Es decir, 2 semestres. Y muchos de mis compañeros dejaron no solamente de intentar comprender y estudiar los textos. Por ejemplo, el profesor decía, léanse los siguientes tantas páginas para la próxima clase, etc. No es que hayan revisado los textos, les hayan dado una sola lectura y después listo, sino que de frente dejaban de leer los textos y se rindieron. Nunca más leyeron el tema, nunca más leyeron el texto. Les dio absolutamente lo mismo. Decían, no, pero es que ya estoy chata del ramo. Simplemente dejaban de intentarlo. Como que ya sabían que iban a fracasar, entonces dijeron, ya, chao, me voy a dedicar a otra cosa. Y recuerdo que un día el profesor de este ramo me contó que estaba muy decepcionado del curso en general y me dijo que no estábamos acostumbrados al fracaso y peor aún, que no teníamos tolerancia al fracaso, por lo que superarlo en el fondo nos daba absolutamente lo mismo. Y al final nuestra metodología de pensamiento era, te cuesta mucho una lectura, entonces mejor no la leas, dedícate a otra cosa. Y yo creo que eso le sucede a mucha gente. Pero es que es muy difícil aprender a tocar el piano. Entonces mejor, voy a hacer otra cosa. Y claro, con esa mentalidad no se llega muy lejos en general. El problema es justamente en que no somos constantes ni perseverantes. No hay un esfuerzo y sin un esfuerzo no hay logro, independiente de nuevo, retomando la condición socioeconómica, etcétera, que son condicionantes externas, ¿cierto? Pero sin esfuerzo no hay logro, pero por ninguna parte. En este sentido, estudiar para una sola prueba no hará que te vaya bien en todo el semestre. Para que te vaya bien todo el semestre hay que estudiar constantemente. Es un hábito, se trata de un hábito que hay que lograr obtener. Y los hábitos no son por pasarlo bien, etc. Los hábitos requieren disciplina y la disciplina eventualmente llega a la constancia y la disciplina requiere el esfuerzo para ser disciplinado en el fondo. La metodología que hay que tener, y es un consejo que quizá yo le doy también a ustedes, quizás a las personas que no se les ocurrió este recurso, te cuesta mucho un texto entenderlo. No es que seas tonto, es que te estás introduciendo recién al texto, al tema. Y eso está perfecto, es normal. Quizás en vez de leer el texto de tu fuente, comienza con bibliografía de tu fuente. Comienza a rodearlo, empieza a inundarte de información acerca de esa fuente y luego acude a la fuente, a tu texto primario y léelo muchas veces. Otro dato, yo siempre me quejé y me quejaba con que me iba mal, pero no porque era mi culpa, sino porque, claro, yo tenía una vida y mis compañeros no. Pero después me di cuenta de que claro, en parte era así, pero en parte, claro, yo también le echaba la culpa de, no sé, el machismo o lo que sea. Pero después me di cuenta que mis compañeros estudiaban todo el día y yo no. Entonces, claro, yo cuando optaba, a hacer otra cosa, ellos estaban estudiando. Por lo cual, claro, tenían más horas de estudio, pero esas más horas de estudio, uno decide en qué poner su tiempo. Y está bien si nadie te dice que tienes que estudiar 12 horas al día. Nadie te dice que tienes que estudiar 1 hora al día. El problema es que si estudias 1 hora al día, probablemente te va a ir mal. Y hay que ser consciente de eso. Si tu prioridad es, por ejemplo, sociabilizar, está muy bien. Pero que después no creas que el sistema o la sociedad está contra tuya cuando te va mal una prueba, porque no es tan así. Y al mismo tiempo, cuando me dicen, ¡ay, qué difícil haber estudiado filosofía! Yo siempre respondo o pienso en mi mente que supongo que todas las carreras son difíciles de estudiar cuando se estudia
estudian realmente, cuando hay una intención de comprender a cabalidad las cosas. Pero claro, supongo que hay ciertas carreras que no requieren ser estudiadas realmente. Bueno, filosofía tampoco. Si uno quiere pasar los ramos siempre los podrá pasar, pero ¿cuál es la gracia de estudiar, no sé, algo sin querer estudiarlo? Pero bueno, algo similar pienso, o de nuevo respondo cuando me dicen, no, si no todos pueden estudiar filosofía. Y de nuevo mi respuesta es, claro, no todos están dispuestos a estudiar filosofía. Porque claro, de poder todos pueden, pero hay que en el fondo hacer un esfuerzo por formar este hábito, etc. Y de nuevo, esto no solamente se aplica a filosofía. Si se quiere poner a estudiar astrofísica, microeconomía, no sé, lo que sea, también puede ser, pero en el fondo me refiero a que literalmente uno puede estudiar lo que uno quiera, pero hay que estar dispuesto a hacer sacrificios. Y bueno, recalcar nuevamente que esto aplica para todo en la vida. Sin practicar la fuerza de la voluntad, sin esfuerzo y sin constancia, no hay logros duraderos. Pero en la medida en que ese esfuerzo y constancia deben estar distendidos en el tiempo, porque de nuevo, las personas que corren una maratón, por ejemplo, no comienzan a prepararse para la maratón un día, un mes, ni probablemente 4 meses antes de la maratón, sino que es mucho tiempo y probablemente no corren una maratón de una sin haber corrido nada antes. Probablemente parten de, no sé, los 5 kilómetros, media maratón, etc. En la medida en que ese esfuerzo y esa constancia estén distendidos en el tiempo, y que lo van a estar porque requieren estarlo, va a haber frustraciones, va a haber fracasos, y con esas dos cosas va a haber dolor. Y de aquí se sigue que esa frustración o fracaso no es algo inherente a uno. Y yo creo que esa es una de las grandes confusiones que hay hoy en día con el fracaso. Yo creo que muchos de nosotros asociamos cuando nos va mal en una prueba, cuando nos va mal en 2 pruebas seguidas, o en 3 pruebas seguidas, o en 4 maratones seguidas, etc. Sentimos que nosotros no somos suficientes, que es un problema inherente a nosotros. Y no. El primer paso es admitir y asumir que esto no es un problema inherente a mí. Si me va mal, no significa que no pueda entender algo o que no tenga los dedos para el piano de nuevo. Ahora, tampoco hay que ser fresco y pensar que no fue problema mío si es que, claro, en vez de estudiar estaba saliendo con mi amigo. O si en vez de entrenar para la maratón estaba también yendo de fiesta o cosas por el estilo. Porque ir de fiesta no es que sea malo en sí mismo, sino que quizás es uno de los motivos por los que no te preparaste tan bien o cosas por el estilo. Pero en el fondo uno toma decisiones, hay que ser conscientes de esas decisiones. También hay que ser consciente de que la frustración no es algo malo en ti. No es que estés condenado al fracaso. Y de nuevo, un fracaso no significa que haya una confabulación del mundo en contra tuya o en contra mía, ni tampoco hay que pensar que es un error o un problema inherente a mí. Ya hablamos de lo usual que es abandonar muy pronto, pero también puede ocurrir lo contrario, que es no saber cuándo abandonar. Y esto también puede traer serios problemas en términos de salud mental. De repente estamos tan ofuscados en algo y estar ofuscados por estar ofuscados que perdemos una cierta conexión con nosotros mismos, que no nos damos cuenta y nos seguimos haciendo daño, y en vez de sanar la herida seguimos machacándola. Y por ejemplo, como un deportista lesionado que quiere seguir lesionado en el tobillo o lo que sea, que quiere seguir trotando y sigue trotando, y la lesión que tenía, que podía haber sido chica cuando comenzó, se va cada vez más agrandando y cada vez va prolongándose el tiempo de recuperación. Entonces, las lesiones no son solamente físicas, sino que también son emocionales. Y esas lesiones hay que saber identificarlas para sanarlas lo antes posible y luego continuar. Porque nadie dice que no se pueda continuar. Nadie dice que debas continuar tampoco. A lo que voy con esto es que también es importante tener una conexión con uno mismo que permita identificar cuándo no estás al 100% y cuándo debes parar y pausar un tiempo. Y aunque insisto, ambas consecuencias se generan en realidad no porque uno sea mucha tolerancia a la frustración y el otro porque no se tenga tolerancia a la frustración, sino que creo que las dos son porque no hay tolerancia a la frustración. Y la tolerancia no significa otra cosa que aceptar que se va a fracasar y que eso va a pasar. Y eso no significa que va a ser agradable, no significa que voy a querer, voy a esperar y voy a abrazar la frustración, no. Pero significa aceptar que está ahí, que es algo que va a suceder y que no es un problema mío. Y si es un problema mío, no es que no se pueda mejorar, no es que no se pueda cambiar, no hay un determinismo al fracaso, no hay una determinación. Pero bueno, creo que ya he hablado lo suficiente, mucho quizás.
y probablemente todos ustedes tienen tolerancia a la frustración y quizás esto no sirva de nada. Eso, como siempre, recuerden seguirnos en Instagram, Spotify y YouTube. Especialmente activen la campanita en YouTube porque nunca saben, literalmente nunca saben cuándo vamos a subir un nuevo video. Pero eso, compartirnos, darle like a nuestras publicaciones porque así nos ayudan a seguir creciendo. Que estén muy bien y chao, hasta la próxima.